Luis era mi instructor de piso cuando yo era de Revolución Interna. Él era instructor recién inaugurado. A Álvaro tocaba dar las respuestas en los 32 idiomas, entonces pero era un profesor que básicamente lo que hacía era mandarlo a uno a estudiar todo el tiempo. Uno contestaba y no decía si estaba bien o mal. Comenzaba haciendo la pregunta a los estudiantes, pasaba por el interno, a los estudiantes internos y no contestaba nada, y después al residente, y se volteaba y seguíamos el otro caso. Entonces yo contestaba y yo no sabía si había contestado bien o mal, porque nunca decía y qué me tocaba hacer, ir a estudiar más para ver si yo lo que había dicho era cierto, y todos los días tenía que estudiar más. En esa época pues no había evidencia de tecnología educativa en medicina. Uno tenía dos tipos de profesores, los profesores que eran bravos y los que no eran bravos. ¿Sí? Y entonces uno, como decía un compañero mío que habla mucho costeño, decía uno lo que tiene que hacer es no dar papaya, y pues tenía uno que, porque pues, dar papaya aquí en Colombia es exponerse a problemas, entonces uno tenía que hablar lo necesario y tratar de no exponerse. Pero Álvaro conocía cómo era que debía uno formarse para poder llegar a manejar algo. Parte de lo que vamos a hablar ahorita simplemente es de unas tecnologías pedagógicas. No tengo ningún conflicto de interés con este. No tengo ningún conflicto de interés con este tema, diferente de una gran inquietud por tratar de ver cómo puedo enseñar mejor medicina. Hace muchísimos años el decano de una época resolvió proponer mi nombre al vicerrector de la Universidad Javeriana para ser el primer director de todo el pregrado de medicina. El decano antes era el director, pero había demasiado trabajo, entonces necesitaba un director de pregrado, y me encontré yo con una estructura curricular que tocaba manejar sin saber nada de currículum, motivo por el cual hice una maestría en educación con énfasis en procesos de curricularización. Y parte de esto es la necesidad que tenemos nosotros cuando nos brindan la responsabilidad de formar. Tenemos que tratar de mejorar nuestros conocimientos y ver qué pasa. La educación en medicina ha venido cambiando de una manera grandísima y tiene que ver más o menos con la manera como hemos adquirido conocimiento con el tiempo. Era muy fácil cuando lo único que conocíamos de pronto era la anatomía. Pues los estudiantes tenían que ir a un torreón de anatomía. Este es el torreón de la Universidad de Padua, 1594 lo construyeron. Si alguien de ustedes va allá, entonces uno tiene un mural donde uno ve personas, pues está la foto de Birson, está la foto de William Harvey. En San Ignacio todavía existe ese salón, ya no existe. ¿Sí? Hay un salón que se llama William Harvey, que era el salón de medicina interna. Lo que uno después viene, desde esa época nos decían que la circulación la había descrito William Harvey, y resulta que no. La circulación la había escrito Ibn Aziz en 1220 y pico, que era un sirio que trabajaba en la Biblioteca de Alejandría, y él en realidad fue que la descubrió. Lo que pasa es que unos alemanes hasta mediados del siglo XX, estudiando unos papiros, encontraron que en realidad ya se había descrito la circulación desde mucho antes. Entonces la necesidad de conocimiento va cambiando. Y básicamente lo que nosotros tenemos que mirar es cómo los estudiantes van a adquirir. Ese es el escenario actual de la enseñanza, que es el hospital universitario. ¿Sí? Este es el hospital de la Universidad de California, donde vamos a hablar un poquito ellos fueron los que le dieron el cambio hacia educación basada en problemas, educación basada en casos. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir, como les decía conferencista anterior, es qué estructura curricular vamos a tener y en dónde va a estar inscrito la ciencia en la cual estamos nosotros. Saber en dónde están inscritas los conocimientos de ciencias naturales, si nosotros somos una ciencia natural, o si, como tenemos otra cantidad de ciencias de comportamiento y otras cosas, somos una ciencia social, o si somos una suma de estos.
cuando estamos enseñando, básicamente, o queremos adquirir, que la persona adquiera competencias en algunas cosas que tengan que ver con el cuidado de pacientes, mucho de esto tiene una base fisiológica y biológica. Entonces necesariamente tiene que ser constructivismo la estructura del conocimiento donde nos vamos a basar. Pero como somos seres humanos, que tenemos relaciones y tenemos otras cosas, entran componentes de las ciencias sociales que hacen que las competencias deban ser diferentes, y cómo las vamos a adquirir de manera transversal es uno de los problemas que tenemos, y por eso este tipo de aprendizajes tiene la posibilidad de poder tener el estudiante acceso a los diferentes matices del enfrentamiento al ser humano en un solo ejercicio, sin tener que tomar 4 clases al tiempo de diferentes naturalezas, de lo que lo único práctico sería como una conferencia magistral de un tema del otro y del otro, sin llegar a integrar los conocimientos. Entonces, al final, lo que resuelve los que están planteando el modelo curricular de una universidad basado en un modelo pedagógico, ese modelo curricular tendrá que llevar a que se produzca, el producto final es una persona utópicamente debe ser feliz y poderse desempeñar lo mejor que pueda en lo que resolvió ser. Es básicamente, y la responsabilidad nuestra como educadores es lograr que con un currículo apropiado nosotros le demos las competencias a la persona para que al final logre lo que necesita o lo que quiere o lo que está buscando al escoger una línea específica de conocimiento. Cuando hablamos de currículo, currículo es todo lo que está incluido dentro del currículo y no solo el plan de estudios. Currículos son los recursos, son los estudiantes, los procesos de admisión, los profesores, los procesos de selección de profesores, los procesos de promoción de los profesores, si estamos basados en investigación o estamos basados solo en transferencia de conocimientos. Es algo que lo define el modelo pedagógico de la universidad en la cual esté uno o aquí en Colombia por lo menos hay una gran dificultad en saber quién es el formador de especialistas. El formador de especialistas es el hospital universitario o si es la facultad de medicina. ¿Sí? Que en el modelo profesional algunas facultades de medicina simplemente es una oficina administrativa. Relativamente, es muy fraternidad el modelo que tenemos acá, relativamente alejado del hospital universitario donde se lleva a cabo la mayor parte de la formación. Entonces, cómo unimos a estos profesores con la universidad y otras cosas es una decisión que es curricular y que tiene que ver con la manera en que nosotros vayamos a enfrentar el problema. Cuando estamos hablando de enseñanza clínica, obviamente tenemos que tener escenarios, idealmente escenarios clínicos, los cuales definitivamente van cambiando dependiendo de lo riesgoso que sea que alguien practique con el ser humano. Entonces podemos empezar con escenarios simulados y después, por delegación progresiva de funciones, ir a escenarios reales en los cuales el médico, si estamos hablando de posgrado, el estudiante en general pues no debe tomar decisiones, vaya pues avanzando en sus competencias y sus capacidades de mirar a las personas. De aquí sale el cómo poder utilizar estrategias pedagógicas que integren, y es básicamente por lo cual aparece la enseñanza basada en problemas. Básicamente lo que tiene que tener algo que pueda integrar. Por otro lado, pues cuando uno habla con las personas de Maastricht o del máster en Canadá, que fueron los que empezaron con este problema, no podían tener, o sea, no era práctico tener un salón lleno de estudiantes dando muchas clases, y al final medían que tanto aprendían y aprendían poco. Entonces buscaron como estrategias en las cuales el estudiante pudiera como aprender más. Pero al final lo que uno tiene que decir es que estrategia curricular vamos a usar para eso. El PBL no es otra cosa que, pero voy a usar la sigla en inglés que me parece más fácil, les pido disculpas. El estudiante usa puntos claves del caso, problema o escenario para definir sus objetivos de aprendizaje. Entonces, hay un currículo oculto que es el que plantea el dueño del currículo. Y yo quiero que el estudiante aprenda esto, pero el estudiante no sabe qué es lo que va a aprender, sino solamente tiene un título. El estudiante es el que va a definir qué va a aprender cuando analiza el caso. El caso tiene un problema y básicamente de esos problemas, de algunos puntos específicos, debe salir el conocimiento. Así no sea el que se quiere, pero por lo menos se utiliza el método, como hablaba Álvaro Ruiz hace un rato, de investigar y mirar evidencia clínica y mirar qué cosas son importantes y relevantes para el tema. Y el estudiante, con esto es la manera como él va a obtener las competencias. Realiza estudio independiente, entonces una vez
que miran qué es lo que saben y lo que no saben. El estudiante va con su grupo a hacer estudio independiente, a hacer reuniones previas a la reunión con el tutor. En ese estudio independiente refina el conocimiento adquirido y entonces el PBL no se trata de resolver el problema como tal, sino de adquirir conocimiento tratando de resolver el problema. Entonces el resultado final nunca es un resultado bueno o malo, simplemente es un resultado. Aquí lo que se evalúa es el proceso de aprendizaje y no el punto específico de conocimiento final, sino el proceso de aprendizaje. Se supone que para lograr resolver este problema leyó sobre algo. Un ejemplo, estamos estudiando la manera como se comporta el oxígeno, la presión parcial de oxígeno dependiendo de la altura. Todos nosotros sabemos que aquí tenemos 30 milímetros de mercurio menos de oxígeno que lo que tendríamos a nivel del mar, por eso pues, nos da soroche porque estamos a esta altura. Y nos toca hiperventilar a todos, tenemos que tener 10 milímetros de mercurio de CO2 menos para poder garantizar que tenemos 62 de oxígeno. Si uno tiene 62 de oxígeno a nivel del mar, lo intuban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno ya debe ser 90 y pico, casi 100. Entonces uno está para ser intubado, todos nosotros estamos para ser intubados. Si alguien mirara sin contexto nuestros gases arteriales. Entonces al estudiante lo que tendría que tener un caso para revisar esto es conceptos de química de los gases. Pues tendría que ir a estudiar algo de química de los gases. Tendría por otro lado que analizar cuál es la gasimetría normal. 3, mirar cómo hace para funcionar una mitocondria, con qué nivel de oxígeno funciona una mitocondria. Entonces en realidad no hay problema porque la mitocondria funciona a nivel del mar de acá como con 45 milímetros de mercurio de presión, entonces va a seguir funcionando, que es en realidad donde vamos a usar el oxígeno. Entonces, lo que hace es entender y conocer el problema, y esto es lo que va a discutir en la sesión final. Hay unos roles específicos en un PBL, entonces el trabajo se hace en equipo. Entonces, muy importante acá es la capacidad de trabajar en grupo. Todos los que trabajamos en ciencias de la salud sabemos que uno tiene que trabajar en equipo y que ya no somos independientes en lo que estamos haciendo. Entonces, esta tecnología pedagógica da la oportunidad que la persona pueda aprender a trabajar en equipo. No solo trabajar en equipo, sino aprender a dirigirlo, porque algunos de los estudiantes es el líder del grupo, de la discusión. Tiene que aprender a oír el otro, respetar la palabra, no ser un tutor de pensamiento y tratar de manejar todo el grupo, enseñarles a todos. Todos tuvimos grupos de estudio en la universidad y de pronto uno de nosotros era como el que más estudiaba, era el dueño del microscopio, como el dueño del balón. Yo nunca jugué fútbol, porque no me gustó. Mis amigos decían que el único balón que conocía era el de Franganza. Pero siempre hay alguien, la única manera a veces de jugar es ser el dueño del balón. Aquí tiene que comprometerse el estudiante en poder que otra persona sea el dueño del balón. Tiene que aprender a escuchar y de la misma manera hay que preparar algo escrito. Es muy importante para un médico poder describir o resumir el conocimiento que está pasando, entonces alguien tiene el rol de relator en un PBL. Es un trabajo cooperativo porque se reparten tareas. Tenga respeto por el punto de vista de los colegas, tiene que haber evaluación crítica de la literatura, y yo pienso que uno de los factores principales que llevó a este tipo de entrenamiento, de educación, es cómo hacíamos para que los estudiantes no leyeran resúmenes, sino fueran a la literatura inicial, básica, poderla evaluar y poderla después utilizar en el tiempo si estamos basados en un proceso en el cual aprendamos toda la vida. Es en realidad lo que busca el PBL, dar herramientas para aprendizaje continuo. Educación y uso de recursos, y obviamente las habilidades de comunicación es algo que es fundamental en el proceso. Entonces, hay varios roles. Los roles entonces hay roles que se establecen dentro del orden. Alguien que es un relator, el tutor tiene un rol muy pequeño dentro del PBL, y el tutor simplemente oye, no puede guiar al grupo a cambiar el rumbo hacia donde va la discusión, sino simplemente aportan sus conocimientos.
Eso es una ventaja si uno es el administrador de una facultad de medicina, porque el tutor puede ser cualquier profesor. Sí, porque no necesita unos conocimientos muy profundos en el área, sino simplemente guiar el método. ¿Sí? Porque son los estudiantes los que en realidad van a producir el conocimiento. Entonces pueden poner pues, a alguien, lo sacan de su laboratorio, alguien lo sientan en el grupo pequeño de PBL, entonces tiene pues, la docencia en un PBL, pero al final lo que hace es con un mínimo conocimiento guía al grupo, pero no tiene que ser un experto para obtener el conocimiento final. Tenemos obviamente un presidente y los miembros del grupo que tienen sus responsabilidades individuales, las cuales en general la más importante es participar y discutir y haber estudiado de una manera coherente lo que está haciendo. Aquí es bien importante porque entonces tenemos estudiantes que están trabajando todo el tiempo para aprender algo, adquirir unas competencias y colaborar en el grupo, y es relativamente fácil saber quién preparó y quién no preparó, y en la evaluación final cuando se mide simplemente por participación, pues es importante, y más tarde ustedes van a hablar de evaluación, entonces pues uno tendrá que escoger qué método va a utilizar para evaluar estos conocimientos, y dependiendo del sitio pues uno piensa que la evaluación de pronto no es necesaria si solo hay trabajo, y se puede evaluar bien, y se puede hacer la evaluación acá, o puede hacer una evaluación sumativa al final, para fijar si pasa o tiene las competencias o cómo las adquiere. Entonces, las ventajas de este tipo de educación, una, es centrado en el estudiante totalmente, es el estudiante el que es el centro de la atención. Tiene competencias genéricas por los roles, por la necesidad de leer, ¿sí? Y obviamente cuando uno planea curricularmente esto, pues tiene que obtener unos puntos específicos grandes de qué es lo que uno quiere. La integración, motivación, profundiza el aprendizaje, y es netamente un modelo constructivista en el cual la persona investiga, aprende más y va construyendo conocimiento con base en lo que ya estaba adquirido, no está generando como cosas nuevas, reales, porque no está investigando ni está, sino simplemente lo que está pudiendo utilizar de una manera más efectiva ese conocimiento. Sí. Las ventajas, el tutor no enseña. Entonces se pierde un modelo de rol que normalmente en casi todas las profesiones es importante tener a alguien, ver a alguien cómo le ha ido y poder conocer la persona, porque de pronto hay un internista que está haciendo pediatría, ¿sí? Entonces no hay un modelo de rol. Requiere mucho talento humano, recursos adicionales, bibliotecas, salas de reunión, ya hablaba del modelo del rol, y a veces puede haber una sobrecarga de información que puede no ser útil para el momento en el cual el estudiante está en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando diseña el currículo? Uno lo que determina es qué va a hacer por PBL. Cuando estábamos haciendo el currículo de pregrado de la Universidad de los Andes, resolvimos que el PBL iba a ser una de las formaciones. Había una doctora en educación que había vuelto básicamente con PBL, una abogada, y tenía en la Facultad de Educación de los Andes, tenía pues un rol de fortalecer el PBL. Fue muy difícil, muy difícil que los colegas entraran en el modelo del PBL, ¿sí? Y después aparecieron unas limitaciones presupuestales que hacían que fuera imposible hacer formación completa por PBL, porque necesitábamos reunir grupos pequeños y tener docentes que pudieran estar en esos grupos pequeños en las diferentes actividades que requiere un PBL. Entonces se redujo el número de PBLs como un 10%. Y hoy el modelo más es un modelo basado en casos que está en proceso de evaluación. Requiere un gran compromiso por parte del dueño del curso, porque requiere que haya una planeación del PBL, cuáles son los objetivos. Toca establecer un caso específico, ¿sí? Entonces, si uno quiere, de pronto, un PBL que diseñamos en farmacología, el PBL básicamente era cómo podemos nosotros estimular al estudiante el conocer que dependiendo de las creencias religiosas de una persona puede afectarse el manejo de la diabetes. Entonces el problema más serio de la diabetes es el ayuno y el uso de insulinas o hipoglicemiantes orales. Entonces, cómo el estudiante entiende que hay personas que tienen creencias religiosas, que tienen unas características específicas que hacen que la diabetes y muchas otras patologías sean difíciles de manejar,
o entender cómo es la manera como esta persona muere de acuerdo a su creencia religiosa. Por otro lado, tiene que conocer la biología y la fisiología la farmacología de los medicamentos que usamos para la diabetes, y todo esto lleva a que al final sea muy complejo generar un caso. Estos casos gastan mucho tiempo, el caso hay que probarlo, hay que hacerle hacer primero pues un taller para probar el caso, y una vez que el caso queda perfecto se hace un script para darle al tutor, para que conozca cuáles son los puntos hacia dónde debe ir, se sacan los objetivos del caso, y por último el caso tiene que ser evaluado para seguirlo haciendo en el tiempo. McMaster's pues fue uno de los sitios donde más se difundió esto. Y aquí estamos hablando más o menos de tecnología educativa de mediados de los años 90 del siglo pasado, y fue el avance de esto, y el que no estaba en PBL pues no estaba en nada en su momento. Entonces, nuevamente, el currículo, hay que establecer las competencias, más tarde van a hablar ustedes de competencias y cómo establecemos competencias. Los recursos supremamente importantes desde el punto de vista curricular. A veces en pregrado y posgrado los recursos no son los más altos, no son los más grandes, dependiendo de las fuentes de financiación que tenemos para el estudio, y definitivamente el estudiante debe estar comprometido con este modelo. Y el docente mucho más, pero a los docentes a veces nos toca aprender el modelo y no pelearlo, ¿sí? Porque es uno de los problemas más complejos que podemos encontrar. La educación basada en casos es grupos pequeños, se buscan maneras creativas para resolver el problema. Requiere preparación previa, en el PBL no había preparación previa. Aquí tiene que haber una preparación previa. Busca encontrar respuestas en un formato que los estudiantes y docentes comparten responsabilidades, entonces el docente tiene que saber y traer y aportar. No es una conferencia magistral, pero sí tiene que guiar el caso. Y se cierra con los puntos específicos de aprendizaje. Se presenta un problema clínico, hay tiempo para pensar, definir y resolver el problema. El tutor en general es una persona que domina el tema y guía la discusión y busca y la guía de tal manera que si está desviando el tema tiene que volver todo el mundo hacia donde quiere. Se hace preguntas a expertos antes de la reunión. Típicamente no hay trabajo, no hay producción, en el otro hay una relatoría que es el producto de lo que queda, y el grupo puede quedar con tareas de buscar objetivos adicionales para el futuro. También basada en el consultivismo, el profesor debe tener conocimiento del tema. Problema de recursos humanos, son grupos pequeños, entonces toca tener los docentes necesarios para hacerlo. En posgrados es relativamente fácil porque por lo menos la relación profesor-residente es normalmente es buena en la mayor parte de los hospitales. Si uno resuelve tener un posgrado, tiene por lo general casi 2 profesores por residente, entonces es relativamente fácil poder hacer esto, poderlo hacer, pero requiere pues obviamente salas de simulación, bibliotecas, pacientes reales y pacientes simulados. Si uno compara estos dos temas, el conocimiento inicial en el PBL es ninguno, puede ser ninguno para el profesor y el estudiante. En la educación basada en casos se necesita un conocimiento general importante, y al final tanto el PBL como en casos vamos a tener un conocimiento, tiene que haberse adquirido un conocimiento, sin conocimiento previo, pero la gran diferencia entre PBL y educación basada en casos es que hay que tener un conocimiento inicial en una y en el otro no. Cuanto al control, no hay control en el PBL. El profesor está ahí para estar presente y hacer un apoyo, pero en realidad no está controlando lo que está sucediendo. Entonces hay un estudiante que es el jefe. En la educación basada en casos, el profesor sí guía la discusión, y definitivamente en el PBL es una discusión directa con base en el problema, y no, como les decía hace un rato, no sabemos si vamos a llegar al punto final. Con respecto a la adquisición de datos, a veces en la educación basada en casos se le puede dar toda la información y toda la bibliografía, para que no tenga que buscar mucha bibliografía adicional, sino lo importante es leérsela. En la educación basada en problemas sí tienen que traer la bibliografía.
Pues, como les decía hace un rato, siempre que uno tiene algo curricular, uno lo hace, posiblemente tiene que evaluar a los estudiantes por un lado, ver si tienen las competencias, pero el currículo tiene que evaluarse a sí mismo y mirar las características y qué produjo esto. Lo cual llevó a que hubiera un movimiento que empezó en la Universidad de California, donde pensaron que de pronto había unas limitaciones muy grandes para la educación basada en problemas y resolvieron hacer un experimento en los campos de Los Ángeles y Davis para cambiar de educación basada a casos, lo que antes estaban haciendo con educación basada en problemas, y es algo que hicieron hace 14 años, 2013, este proceso empezó un poquito antes. Y ya encontraron como un dato importante, en todos los participantes, tanto de los estudiantes como los profesores, encontraron que había una preferencia altísima, casi el 90% de los estudiantes y los profesores preferían un esquema basado en casos a un esquema basado en problemas. ¿Por qué? Porque el esquema, y mirando pues lo que ellos encontraron, el esquema les permitía ser mucho más predictivos, los estudiantes se sentían más satisfechos con lo que aprendían porque había unos objetivos específicos. Y entonces, la decisión que tendrá uno que tomar curricularmente es para qué sirve el PBL. Entonces el PBL de pronto se va a usar más hacia las ciencias básicas, y cuando uno quiere integrar cosas, y en la ciencia clínica, que fue el objetivo, de pronto es mejor utilizar aprendizaje basado en casos, donde casos reales o simulados dan un mayor satisfacción, sobre todo si es una simulación de pronto hay que salvarle la vida a alguien en el caso. Van y aprenden cómo se reanima, y si al final el paciente queda vivo, en la simulación o en la vida real, el estudiante siente como una satisfacción diferente de simplemente haber obtenido esto. ¿Qué decisión tendremos que tomar nosotros cuando tengamos una u otra? Es simplemente qué es lo que queremos nosotros lograr con los estudiantes, qué recursos tenemos para lograr el objetivo. ¿Qué han encontrado en educación basada en casos? La mayor parte de educación basada en casos se está haciendo en los Estados Unidos, como el 54% del artículo publicado el año pasado, una revisión, y en Europa, un poquito en Asia, casi nada en Sudamérica, mirando qué porcentaje de la educación está basada en casos o otro tipo de educación. Al hacer la comparación de esto, nuestra educación está basada más en conferencias magistrales y en estructuras en técnicas docentes no estructuradas, en la cual simplemente no se mira, no se hace una bitácora completa de lo que está sucediendo para después ver cómo lo fortalecemos. Al final lo que uno termina diciendo es, el estudiante tiene que adquirir estas competencias mínimas, son mínimas. Por ejemplo, las preguntas que había en el pasado, que hubo después de la conferencia del doctor Ruiz, el estudiante tiene que tener competencias mínimas, entonces uno no hace mínimas, pero lo que uno busca son máximas al final si uno es un buen educador. Entonces se buscan competencias mínimas, eso es lo mínimo que tiene que adquirir, lo cual no quiere decir que yo limite mi programa, mi facultad, que sea mínimo, eso depende de donde esté inscrito y lo que esté donde esté trabajando y otras cosas, y hacia dónde vayan a trabajar los estudiantes. En los casos lo que más se ve es presentaciones vivas, algunos que tienen presentaciones vivas en pacientes simulados, y uno de los problemas grandes que estamos enfrentando es cómo hacemos para que en una misma rotación el estudiante se exponga a todo lo que hay. Entonces, parte se va a hacer con casos vivos, con casos vivos reales, y otros con casos simulados, sobre todo cuando hay patologías que no son frecuentes. Un ejemplo es cuando uno resuelve hablar de enfermedades tropicales en Bogotá. Es un problema que toca con casos simulados. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en un país tropical, estamos a una altura suficiente para que la persona tenga que bajar a otra altura para adquirir enfermedades tropicales y traerlas. La sanidad que hemos logrado con el agua hace que no haya enfermedades parasitarias en Bogotá, lo cual no quiere decir que alguien que vive a 2 horas de Bogotá lo pueda adquirir y llegue acá, pero en el día a día el estudiante no lo va a ver, entonces tenemos que formarlo en ese tipo de competencias. Aquí hay unas lecturas adicionales, básicamente lo que una foto de trabajo por la noche. Lo más importante para nosotros es el reto de cómo logramos nosotros desde en la educación de pre y posgrado dentro del hospital unirla a lo que aprendemos
en la universidad, que es todas las otras cosas de las cuales nos habló el doctor Ruiz, que son fundamentales ponerlas en el currículo, y que si tenemos ya sea una educación basada en problemas o casos, lo podemos hacer de todo el día sin que el estudiante tenga que tomar una clase de antropología médica, o una clase de sociología, una clase de filosofía, porque de todos modos, si hay componentes éticos que tienen que ver con la filosofía, los podrá adquirir en un caso que nosotros diseñamos. Entonces es muy importante, tanto para educación basada en casos como en problemas, que el diseño sea multidisciplinar. No puede ser solo el clínico, sino tiene uno que tener ayuda de otras personas, de las ciencias sociales y otras cosas, dependiendo del modelo que tenga. Una visita que hicimos a la Universidad de Pensilvania alguna vez estaban planeando un caso de hipertensión en minorías. Entonces había sociólogos, había tal, se habían levantado recursos, el problema es que eso vale mucha plata, han levantado recursos de la American Heart Association, creo, y estaban en una reunión, 10 personas planeando un caso para mirar cómo manejar la hipertensión en las minorías, porque no todos los estudiantes iban a estar expuestos a eso en la formación, pero sí iban a estar expuestos de pronto a tratar minorías, en un país pues, que tiene unas minorías muy importantes que están mal servidas, y entonces el médico podía haberse expuesto a verlos, entonces tocaba generar el caso. Cosas que uno tendrá que diseñar cuando está haciendo un currículo para su país o un currículo global. Y al final pues es muy importante, y le agradezco mucho a Carlos que me ha invitado, porque aquí básicamente lo que vamos a tener un currículo latinoamericano que vamos a ser global porque estamos en todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime.